Seguimos en TV5 Noticias y vamos a conversar con Mario Amoroso, autor del libro Gladys Marín, una vida revolucionaria. Bienvenido a TV5 aquí en Linares. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, ¿qué lo motivó a escribir esta biografía? Yo sé que ha escrito otras antes de... Me imagino que conoce muy bien la historia de Chile. Muchos años parece que estudiándola por lo que significa escribir un libro de bastantes páginas sobre una vida como Gladys Marín. ¿Qué le motivó a él? Bueno, conocí a Gladys Marín la primera vez que vine a Chile, en el año 97. Yo era un joven periodista, tuve oportunidad de conocerla de cerca durante varios años. Y hace 3 años, cuando pude viajar a Chile, aún en medio de la pandemia, hablé con los hijos de Gladys Marín. Rodrigo, que vive cerca de acá, y Álvaro, que vive en Santiago, y les pedí autorización para consultar la documentación del archivo personal de Gladys Marín que ellos conservan de cara a una posible biografía. Me dijeron que sí, que podía tener acceso. Eso fue muy importante, y también fue importante la autorización del Partido Comunista para poder consultar su archivo sobre la época de la dictadura. Un archivo formado en el exilio y que es decisivo para la biografía de Gladys. Con estos dos acervos documentales nuevos me lancé al proyecto de la biografía. Claro, y tiene, bueno, como todas las grandes figuras, muchos detractores y muchos admiradores, y eso se veía siempre. Ahora, ella tenía una personalidad muy fuerte, incluso antes de que llegara la dictadura, digamos. Sí, era una joven con una energía notable, ¿no? Ya de joven, un carácter. Se enfrentaba, por ejemplo, a las maestras de la Escuela Normal en Santiago en los años 50, que no les dejaban jugar a las niñas en el tiempo de recreo. Tenía ese alma rebelde, pero es verdad que luego, como dirigente comunista, obviamente fue disciplinada, llegó muy pronto al Congreso Nacional, fue elegida diputada en el año 65, durante 3 periodos. Fue también la primera secretaria de la Juventud Comunista. Pero llama la atención que siendo mujer, lograba eso, Sí. cuando en ese tiempo había bastante más reticencia. Mire, en el año 70, en el mundo, había partidos comunistas en todos los países, en muchos muy importantes. Solo en 2, entre ellos Chile, había una secretaria general de la mujer, una mujer secretaria general de las Juventudes Comunistas, ¿no? Era un caso único en el mundo que llamaba la atención, en una política hecha por hombres, que una mujer fuera capaz de encabezar una organización, las Juventudes Comunistas, que tenían 80.000 militantes en el año 73. Claro, fueron momentos bastante difíciles. Ahora, ella no estaba en Chile, me parece a mí, antes de la época del golpe, había llegado recién, andaba había afuera. llegado recién. Ella llega a Santiago la mañana del domingo 9 de septiembre, a 48 horas del golpe. Llega de un largo viaje por el exterior, en un vuelo procedente de París, va a la casa, el domingo 9 está con sus hijos, con su esposo, y al día siguiente retoma su actividad y va a la reunión de la dirección del Partido Comunista y ve el clima que hay de derrota y de que algo muy duro viene. ¿Pero por qué, si todavía no llegaba el golpe, ya lo sabían ellos? No, porque obviamente la situación de Chile era muy difícil en septiembre del año 73 y había un clima de derrota en la izquierda por las dificultades del gobierno y del país en aquellos momentos, por la magnitud de la agresión de los sectores opositores al gobierno del presidente Allende. Y Gladys se sorprendió porque vio que en el Partido Comunista había un clima de derrota, de que no iban a ser capaces de hacer frente a algo que no sabían lo que era, pero que podía ser muy duro, ¿no? Y vino ese 11 de septiembre y efectivamente el golpe se impuso en pocas horas. Pero en la previa, antes del 11 de septiembre, había un clima de preparación, de vamos a enfrentar, vamos a defender, que yo creo que Gladys Marín la tenía internalizado, pero que no se llevó a cabo. Era antes de esos días. En esos días, el presidente Allende, la mañana del golpe de Estado, iba a llevar a plebiscito y fíjate, tenía solo el apoyo del Partido Comunista. El Partido Socialista, el partido del presidente Allende, negó al presidente Allende su apoyo para ese llamamiento a plebiscito. Era la forma que el presidente entendía que se podía evitar un golpe o una guerra civil. Claro. El Partido Comunista sí apoyó al presidente Allende, y Gladys, que viene del exterior, que viene de una gira larguísima, de decir en el exterior que el gobierno de Allende iba a resistir, encuentra un clima muy difícil y la sensación que flotaba en el ambiente de que era cuestión de horas o de días que pasara algo, que recordemos cómo estaba Chile en el año 73, la agresión contra el gobierno del presidente Allende, los camioneros en paro, los médicos en paro, una derecha soliviantada contra el gobierno del presidente Allende, la agresión del gobierno de Estados Unidos, en fin, una serie de cosas que pasaban que hacía que el propio presidente Allende creía que Chile iba a una guerra civil y él hizo lo posible por evitarlo.
Claro, Gladys Marín tuvo que salir. Ahora, ¿qué es lo más rescatable del libro, digamos, como ejemplo? Porque incluso a la derecha, si uno ve y sigue, tuvo momentos que reconoció después de fallecida, digamos, una, Bueno, la valentía. yo creo que más allá de las ideas políticas de cada uno, creo que todo el mundo coincide en que Gladys Marín fue una persona honesta que defendió democráticamente las ideas en las que ella creía, que jamás puso en peligro la democracia en Chile, sino todo lo contrario. Su partido y ella lucharon siempre por la democracia en Chile, por profundizarla antes del golpe de Estado, por recuperarla después del golpe de Estado. Y cuando Gladys se enferma el año 2003, personas tan alejadas de ella como Sebastián Piñera, después presidente, la señora Belén Matei, Soledad Alvear, Patricio Elwin, le enviaron mensajes de afecto, de respeto. Y cuando fallece Gladys, el presidente de la República, Ricardo Lagos, que visitó el velorio con su esposa, doña Luisa Durán, decretó 2 días de duelo oficial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más dramático que hay en el libro? Porque una vida larga y no lo podemos resumir tampoco aquí en una entrevista tan corta, pero las cosas más impactantes. Claro, para una persona como yo, que llevo leyendo muchos años sobre la historia de Chile, lo más impactante es lo nuevo que hay en el libro, ¿no? Por ejemplo, cómo ella vive el golpe de Estado, 6 semanas en la clandestinidad, 8 meses encerrada en la embajada de Holanda, asilada, y 4 años en el exilio. Este periodo de 5 años lo reconstruyó con una documentación que ningún historiador había visto, con documentación que no se conocía. Sus cartas personales... A las cartas personales, ¿a quién eran? ¿A su marido, a sus hijos? Con su esposo Jorge Muñoz, son 70 cartas que se conservan, las he leído al completo y ahí vemos los sentimientos más profundos de Gladys Marín. Claro, porque esas cartas iban personales, no eran para ser publicadas. Obviamente, eran cartas que ella enviaba a su esposo y cartas que Jorge Muñoz, su esposo, enviaba a Gladys. Y ahí encontramos, obviamente, como cualquier pareja, la preocupación por los hijos, por la familia, pero también la parte política del compromiso y del sufrimiento por el impacto y lo que significó el golpe de Estado. Ahora, los hijos de ellos, ¿dónde estaban? Porque ellos también se quedaron al cuidado, Rodrigo y Álvaro, de sus abuelos paternos, don Onofre Muñoz y doña Juana Poutais. Cuidaron de los hijos de Gladys y de Jorge Muñoz durante 13 años, y también una gran amiga de Gladys Marín, Marta Fritz, que se convirtió en la tía Marta para esos muchachos. Incluso ella era oriunda de la región del Maule. Claro, Gladys nació en Curepto, el año 37. Claro. Bueno, fue momentos difíciles, incluso, bueno, las separaciones de su hijo, de su marido, o sea... Separaciones forzadas por un golpe de Estado y una dictadura, claro. La responsabilidad no es ni de Gladys ni de su esposo. Bueno, las personas que lean este libro, ¿cuántas hojas tiene? 500. Es bastante, es para leerlo en varios días, entonces. Hemos dejado un ejemplar en la Biblioteca Municipal de Linares, a disposición de todos los vecinos y vecinas que lo quieran consultar, lo tienen en la Biblioteca Municipal. Bueno, hay una charla esta tarde a las 6:30, 6:30 en la delegación presidencial, lanzaremos el libro. Bueno, nosotros queremos agradecerle que haya estado con nosotros estos minutos, 10 minutos o algo así, un poquito más, para conversar de este lanzamiento de este libro, y bueno, nos alegramos que conozca tanto la historia de Chile también, estando a hartos kilómetros de distancia. Gracias, Raúl. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos esta conversación con Mario Amorós, autor de este libro, Gladys Marín, Una vida revolucionaria, y que es en el Salón Balmaceda, ahora a las 18:30 horas es el lanzamiento. Espérenos, volvemos con más informaciones.